Por un segundito, porque es que si no se produce muchísima confusión en los espectadores. Vamos a ver, si hay una comunidad autónoma que se ve sobrepasada, se pone en contacto con el gobierno, solicita el nivel 3 y lo que hace es, no puedo con la emergencia, llévela usted. Todo cambió el día 15. Claro. Todo cambió el día 15, que hasta el día 15 la colaboración entre el gobierno central y las comunidades autónomas era estupenda, estaban muy bien coordinados, pero ¿qué sucede ese día? Que Feijóo pide el despliegue del ejército. Y a partir de ese momento es cuando horas después las comunidades del Partido Popular empiezan a lanzar una petición que el gobierno califica como una petición de imposible. De momento, lo que sabemos es que en el Senado, Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. En lo que se está convirtiendo la cosa es el Partido Popular, uno tras otro, según van pasando los ministros, les va acusando de falta de medios, pero sin embargo, no solo el gobierno, sino que la mayoría, salvo Vox, de grupos políticos, responde al PP que la gestión es autonómica. Sí, el Partido Popular, Sastre, de nuevo se ha visto devorado por su propia estrategia. Ayer en concreto esperaban un ministro a la defensiva, pero se encontraron con un ministro que pasó al ataque, además arropado por prácticamente, como bien dices, todos los grupos parlamentarios en el Senado. Fernando Grande Marlaska criticó, por un lado, la estrategia lamentable, dijo, del Partido Popular, por usar una catástrofe de forma partidista, una estrategia basada, aseguraba, en la manipulación y el ruido que a Grande Marlaska no le sonaba a nueva. Lo vimos con la Dana y lo volvemos a ver ahora con la gestión de los incendios, el intento de las señorías del PP, y cuesta decirlo, pero hay que decirlo, de fabricar una versión distorsionada de la realidad, que menosprecia el trabajo bien hecho y enmascara sus propios errores de gestión. Bueno, una cadena de bulos, según el ministro del Interior, que inició, decía el propio Alberto Núñez Feijóo, cuando habló del terrorismo incendiario. Los ciudadanos españoles no necesitan acusaciones sin fundamento, insultos ni negacionismo. Tampoco medidas que se limiten a colocar pulseras telemáticas a los pirómanos, como si eso fuera a arreglar el problema de los incendios en nuestro país. Durante toda la sesión, el Partido Popular trató de echar por tierra la reacción tardía, dijeron, del gobierno, la falta de previsión, y fue, Sastre, especialmente llamativo este momento. 5 años después de la aprobación del Plan Estatal de Protección Civil, el Gobierno no sabe con qué medios cuentan las comunidades autónomas para combatir los incendios. Es de broma, señor Marlaska, si no fuera tan grave. No ha aprobado el catálogo de capacidades, medios y recursos que hace 5 años debía haber aprobado. Bueno, fue el PP el que sacó ese asunto y le salió el tiro por la culata, Sastre, porque lo que no esperaba el senador popular Javier Santamaría era la respuesta del ministro del Interior. Fernando Grande Marlaska aseguró que ese catálogo de medios antiincendios podría haberse aprobado mañana mismo si todas las comunidades hubiesen participado. Y esa es la clave, porque Marlaska reveló que precisamente las 3 comunidades más castigadas por los incendios, Galicia, Extremadura y Castilla y León, no han participado en ninguna de las 8 reuniones que ha mantenido ese grupo de trabajo de protección civil en el último año, un grupo en el que, por cierto, sí participan otras regiones gobernadas por el PP, como Madrid, Valencia o Andalucía. Es un dato reseñable, desde luego. Pues lo que veo es que al Partido Popular le está saliendo regular lo de llamar a los ministros a comparecer. Porque además, más allá de que el ministro del Interior, Marlaska, estuvo ayer muy político y contundente, además de tener las competencias, las comunidades autónomas del PP, aunque haya que repetirlo 800 veces, además de eso, las comparecencias técnicas con datos inapelables por parte, sobre todo, de la ministra de Defensa, ha desarmado el discurso del PP. Es que el ejército es Estado. La UME, que por cierto el PP votó en contra de la creación de la unidad militar de emergencias con José Luis Rodríguez Zapatero en 2004. Votó en contra. Pero también votó en contra del aborto, también votó en contra del matrimonio gay, también votó en contra de todo lo que luego utilizan y tratan de llevarse a su terreno. Por eso les está haciendo mal, porque precisamente lo que necesitaban los ministros del Gobierno es contar lo que habían hecho. Y el PP les ha cedido la que consideran su plataforma, cuando el Senado, a lo que tenía que estar dedicándose, y eso es un mensaje para todos los gobiernos, es a la cuestión autonómica, que para eso es una Cámara territorial que no se utiliza como tal. Lucía.
Pues yo coincido bastante en que las comparecencias que ha pedido, que ha exigido, que ha forzado el Partido Popular con su mayoría absoluta en el Senado realmente no están sirviendo para lo que se supone que el Partido Popular quería. Que a mí llamar estrategia a estas cosas me parece excesivo, la verdad, porque no creo que no son estrategias a medio plazo, son cosas, ocurrencias, vaya. Ocurrencias así. Tienes un problema, tienes una ocurrencia. Yo creo además que es incoherente con una realidad, que es que quien tiene que comparecer en sus parlamentos son los presidentes autonómicos, que son los que tienen las competencias. De hecho, el señor Mañueco hoy, por ejemplo, va a comparecer, sí, que es lo suyo, antes de que comparezcan los ministros, que tendrían competencias derivadas. Es decir, que yo no digo que no hayan... Efectivamente, el Ejército, Interior, Protección Civil... Faltan medios, todo el mundo, también. Claro, no, es que, ¿sabes lo que pasa? Que con este rollo que nos gastamos aquí en la política, y que se gastan ellos sobre todo, y nosotros no tenemos más remedio que comentarlo, ¿qué vamos a hacer? Con este rollo que se gastan, lo que no están haciendo es mejorar la coordinación, hablar de los elementos fundamentales y hacer algo que todo el mundo coincide. Todo el mundo que he hablado coincide, tanto los que están sobre el terreno como los dos partidos, cuando hablas de estas cosas, que es que el sistema de protección civil en España hay que mejorarlo, hay que darle contenido, efectivamente, porque está pensado para otra época y esto es de lo que no estamos hablando. Y esto es de lo que deberían hablar, yo espero que aunque no nos lo digan así públicamente y pretendan que hablamos de otras cosas, espero que lo estén pensando, espero que, por ejemplo, el presidente de la Junta de Castilla y León hoy proponga haga alguna propuesta en positivo para mejorar lo que a todas luces pues me parece que no ha ido bien, y esto es lo que necesitamos. Entonces, claro, plantear que los ministros del Gobierno den cuentas en el Senado de una responsabilidad que en todo caso es derivada y que además depende de todos ellos, que no es solo de uno, me parece un error, y sobre todo a mí también me parece un error poner en cuestión... Es decir, llamar a la ministra de Defensa cuando la UME es la joya de la corona del sistema de protección y de todos los desastres, sí, que a lo mejor nadie lo pensó, pero eso es una realidad. Que hay que ampliar medios y demás, seguro. Claro. Entonces, que adaptarlo a las nuevas realidades. No sé qué gana el Partido Popular poniendo en cuestión eso. No sé qué gana, realmente no sé qué gana. Es que además yo creo porque que la responsabilidad... es de quién es, claro, quiero decir. Es que aquí el Partido Popular, digamos, no juega. Es decir, por un lado tenemos al Gobierno central y por otro lado tenemos a los gobiernos autonómicos, que son pues ese quienes es el problema. El problema, Silvia, es que el Partido Popular Nacional quiere jugar y a lo mejor no tiene papel. Claro, es que aquí no juega, porque el Partido Popular no tiene gestión nacional, no toca poder. Entonces, claro, yo creo que la disonancia... Pero tiene autonómica, ¿no puede reivindicar su poder autonómico? No, pero o es que el Estado de las autonomías, ahora que Vox dice que no, voy a decir que no también. Sí, pero ellos no pueden hacer propuestas por arriba que afecten a sus presidentes autonómicos. Quiero decir, reunir entre ellos. Ir a los chats del Ministerio del Interior para coordinarse. Por explicarme bien, digo que a la hora de plantear esto en el debate político, efectivamente, el Partido Popular a escala nacional no juega, no toca poder aquí, no tiene responsabilidad institucional. Por un lado estaría el Gobierno central y por otro lado quienes tienen las competencias, que son las comunidades autónomas, Jesús. A mí me parece que si se examina la cronología de cómo se actuó, sobre todo en los primeros días, en los primeros 5 días, se ve perfectamente cómo se produjo un cambio de estrategia, de posición de los presidentes de comunidades del PP, después de que Feijóo lanzara su mensaje de que había que exigir al Gobierno central cosas absolutamente sorprendentes. Surrealistas. ¿No? ¿Esto con qué tiene que ver, a mi juicio? Con lo que ha ocurrido en Valencia con la Dana. Es decir, la gestión de la Dana y el hecho de que el señor Mazón siga siendo presidente de la Comunidad Valenciana y las encuestas que se conocen no reflejen un desgaste total, que sería, en términos políticos, bastante lógico respecto al PP en Valencia, yo creo que lleva desgaste a que lo refleja, que ha aplicado... Sí, refleja desgaste, pero en una hecatombe, cuidado. No. Bueno, ya, pero es que lo que sabemos es que al señor Mazón, después de haber bueno, pues... Yo no compararía esto con Mazón, ¿eh? Bueno, yo lo comparo por lo siguiente, que me explico. No sé. Después de haber aislado, en cierto modo, gestualmente a Mazón, hemos visto cómo en el Congreso del PP hasta se le aplaudía y se le ovacionaba. Y a mi juicio, esto ha hecho un daño tremendo, porque lo que se ha aplicado en el caso de los incendios en el plano político, es la prioridad absoluta de
hay que echar a Sánchez y hay que echar al Gobierno. Esta ha sido la prioridad. Y en este sentido me parece errónea esa estrategia porque se está visibilizando lo contrario, lo que se pretendía reflejar, y ha sido la línea de actuación de los últimos meses, incluso años, que es la debilidad absoluta del Gobierno, que la tiene en términos parlamentarios. Resulta que estamos viendo, a raíz de la gestión de los incendios y de la actuación de los líderes populares, estamos viendo cómo el resto de socios parlamentarios, bueno, pues están denunciando y dejando en evidencia al PP. Le ha salido al revés esa estrategia. Este es el plano político. Luego está el principal, que es, efectivamente, y estoy de acuerdo, del que se debería hablar, del que se debería avanzar, cómo se combaten y cómo se previenen, sobre todo, los incendios, que van a continuar, que vamos a tener más, y que estar en esta minucia de debate político cortoplacista es ofensivo, porque yo entiendo que en las zonas, sobre todo que han sufrido los incendios, no solo que se queme una casa, sino que se queme el paisaje que identifica a la gente, ¿no? Es decir, eso es un daño tremendo y no se está valorando suficientemente. Me parece que se está despreciando lo que ha ocurrido en términos humanos y en términos colectivos. Esto es donde debería estar el foco. Pero si hay intereses prioritarios en términos políticos y electorales, pues cada uno debe aguantar y sostener la responsabilidad de lanzar una estrategia que, insisto, creo que se le está volviendo en contra. Pero todos han participado en eso, ¿eh? Todos han participado en la bronca política, todos han participado en el barro político. Te ibas a los primeros momentos de la crisis medioambiental, ¿no? De los incendios. La primera persona con rango que se pone a criticar a los presidentes autonómicos es el ministro Óscar Puente a través de las redes sociales. Quiero decir, la primera persona que inicia... No, hay un tono de... no, pero bueno, quiero decir, el ministro Óscar Puente... de insulto a las personas. Sí, pero que fue el ministro Óscar Puente. Sí. A partir de ahí entran todos. A ver, y vamos a ver, formas, termino. De un señor que es de Valladolid, que ha sido alcalde de Valladolid, sí, bueno, que es de Castilla y León y que denuncia 4 días después los incendios. No, Jesús, no es así. Primero no 4 días y segundo lo que dijo. Y luego el tono. No, pero es que además, insisto, hablando de la bronca y si ha habido participantes de los distintos actores, yo creo que sí, que todos han participado. ¿Por qué? Porque absolutamente todo el mundo, yo no me creo que solo el Partido Popular haya pensado en intereses electorales y no lo hayan hecho, por ejemplo, desde el gobierno del Partido Socialista. La responsabilidad y la competencia de cada uno. Estamos con la equidistancia. Partiendo de la premisa de que las responsabilidades en esta materia son de las comunidades autónomas, esa es la premisa inicial. Yo digo que absolutamente todo el mundo ha jugado en este juego político y ha participado a mayor o a menor medida del barro político. Y a mí eso me parece descorazonador. En un mundo idílico o no. En un mundo idílico o no, yo creo que las comunidades autónomas tienen la responsabilidad inicial. Sí, hay un momento crítico, te lo dicen los presidentes autonómicos, por ejemplo, María Guardiola, la presidenta de Extremadura, que dice, hay un momento, creo que es el viernes, que dicen, el viernes 15 de agosto, no sé si estoy bailando las fechas, en que dice, no podemos más, requerimos... todos a las 9 de la noche. Requerimos, a las 9 de la noche después del... Después de que, espera, Pablo, permíteme, después de que Feijóo compareciese en la televisión de Galicia, donde se están manifestando contra la cobertura. Es imposible, ¿eh? Yo me acojo, y si no, ahora me lo rebates, yo me acojo a lo que a mí me ha explicado Guardiola, que dice, yo hablo con el presidente del gobierno, que descuelga el teléfono y les llama y le dice, mira, esta situación está tal. En un mundo idílico, a mi juicio, ¿cómo deberían de haber sido las cosas? Las comunidades autónomas trabajan sobre el terreno, no pueden más, llaman al Estado y en privado se produce una interlocución. ¿Que hay comunidades autónomas que piden recursos de más? Seguramente. Bueno, y que eso se establece en privado. Y luego se lleva a cabo una fotografía de unidad. Y cuando los fuegos terminan, por supuesto, en las Cortes Autonómicas y después en los parlamentos nacionales, en el Congreso y en el Senado, si se requiere, se dan las explicaciones oportunas y se depura. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? A mi juicio, que en medio de todo esto ha habido por todas las partes un interés electoral, por todas las partes, porque si no, los ministros no habrían entrado al barro y hubieran dicho, yo no entro, y han entrado. Los presidentes autonómicos con consigna o no de Génova también han entrado al barro y al final la gente habrá dicho, pero las administraciones que llegamos al mismo punto de siempre, Pablo, que es que alguien inicia una estrategia de barrizal y luego al final se reparten responsabilidades por igual. El ministro Puente, no es así, no es cierto. Ahora sí es Óscar Puente el que ha provocado esta estrategia. No.
pero han participado. ¿O no ha participado el Gobierno de España? ¿Pero en qué medida? ¿De qué manera? Mira, cuando dices... vámonos a las redes sociales. Cuando dices, Pablo, que alguien llamó al presidente... Es que hay cauces para hacer las cosas. Es decir, claro que sí, yo la reivindico. Si en un momento determinado una comunidad autónoma no se ve capaz de afrontar eso, hay cauces para decir hay que elevar el nivel de emergencia o hay que solicitar al Gobierno la intervención, etcétera. Que no se ha hecho. El presidente del Gobierno descuelga el teléfono, Pablo, y los presidentes autonómicos le dicen... pero si fue Sánchez, y yo lo elogio. Pablo, quiero decir, fue el presidente del Gobierno quien llamó a las comunidades autónomas y estas le dijeron la situación no la podemos controlar. A ver, perdón un segundito. No, un segundito, porque es que si no se produce muchísima confusión en los espectadores. Vamos a ver, si hay una comunidad autónoma que se ve sobrepasada, se pone en contacto con el Gobierno, solicita el nivel 3 y lo que hace es, no puedo con la emergencia, llévela usted. Pero quiero decir, en el sentido, no digo porque este es si un momentito, Pablo. Que tú consideras que hay que hacerlo, ¿el Estado entonces no hace nada? Un momentito. Por favor. Esto es lo que el mecanismo, digamos, el procedimiento que hay. No se le juzga a ninguna comunidad autónoma porque no pueda con un incendio, faltaba más. Si son incendios voraces, pero en esa situación en la que, como nos decía Pablo, una comunidad llega al momento en que dice no puedo más, en ese momento lo que debe hacer, según el procedimiento y la legislación, es pedir al Gobierno de España que se haga cargo de la emergencia, que es su labor. Vale, y en ese momento se decreta el nivel 3 y ya está. Y luego, por otro lado, por meter todos los elementos en la mesa y luego ya seguís debatiendo. Venga. Por un lado tenemos las críticas en redes sociales, en público, todo tipo de debates y podemos asumirlo. Pero por otro lado tenemos la responsabilidad de la gestión y las críticas en las redes sociales, en público, podemos analizarlas. Pero la responsabilidad de la gestión es de las comunidades autónomas que tienen sus competencias. Y de momento de esto no sabemos nada. Vale, muy rápidamente, de acuerdo con lo de las competencias, es lo primero que he dicho. Y luego, tú establecías un marco que hubieran pedido el nivel 3 de emergencia. No lo hacen. ¿Esto qué significa? ¿Que si no lo hacen, el Estado ya desaparece? No, bueno, critiquemos que no han cogido el nivel 3 de emergencia, pero en todo caso, yo entiendo que cuando una comunidad autónoma dice yo quiero seguir con las competencias y trabajando sobre el terreno, pero requiero más ayuda del Estado. Y el Estado del Gobierno de España, Pedro Sánchez le dijo sí a su entera disposición. Es decir, si yo entiendo que se ha trabajado, de hecho, en unos primeros momentos, y ahí estoy de acuerdo, los presidentes autonómicos dicen Margarita Robles me ha llamado, se ha puesto a su disposición y estamos trabajando, si es que esto ocurrió. Y entre medias lo que hubo fue barro político y discusión política. A mi juicio, lo que se tendría que haber hecho es trabajar en ese marco y luego ya asumir las críticas o las responsabilidades políticas. Pero se ha hecho desde el principio se ha hecho la crítica política y se puede decir más el Partido Popular que el Partido Socialista. Bueno, pues lo puedo aceptar o no, pero lo que no, a mi juicio, más allá de que las responsabilidades eran de las comunidades y son de las comunidades autónomas, que no pidieron el nivel 3, que pidieron ayuda del Estado sin requerir el nivel 3, que yo entiendo que, bueno, pues el Estado tiene que actuar. A mí, si tú participas en ese barro político, ya eres copartícipe del mismo. Entonces, solo falta un elemento, ya os dejo debatir, porque claro, aquí lo que denuncia el Gobierno es que todo cambió el día 15. Claro. Todo cambió el día 15, que hasta el día 15 la colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas era estupenda, estaban muy bien coordinados, pero ¿qué sucede ese día? Que Feijóo pide el despliegue del ejército. Y a partir de ese momento es cuando horas después las comunidades del Partido Popular empiezan a lanzar una petición que el Gobierno califica como una petición de imposibles. Es decir, que el Gobierno sí que ve un punto de inflexión en ese día 15. ¿Vosotros lo veis? ¿Puedo decir algo? Hombre, y además... Vamos a Maraña y luego tú, Lucía. Es que lo dicen los hechos. No es que lo diga uno, es que se vio perfectamente el cambio de posición y de actitud de todos los presidentes de las comunidades afectadas y gobernantes del PP. Esto es así. Y segundo, eso lo que conlleva es que se desvía el foco de lo que es, en primer lugar, y la prioridad. Coordinar bien y ejecutar bien algo tan difícil como afrontar incendios, megaincendios como los que se han vivido. Y segundo, analizar el por qué se llega a una situación que supera todo lo previsto, que está el debate necesario y urgente sobre la prevención. Entonces se desvían responsabilidades. Y segundo, se arma un carajal respecto a lo que es un Estado autonómico o cuasi federal o como se quiera llamar,
que es muy peligroso, porque además es tramposo. Se dice, no, es que llega un momento que las competencias, por supuesto, tienen que ser de las comunidades autónomas, y si el Estado interfiere, está invadiendo competencias, o hasta se le puede denunciar políticamente como un Estado autoritario, que esto ha pasado, lo vivimos en la pandemia, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el debate? Que hay que centralizar competencias como la de los incendios. Por cierto, en Portugal se hizo, en 2017, con los incendios que costaron 66 vidas. Y ahí está luchando con los incendios como todos los demás, porque si no se asume además el factor del cambio climático y se niega, pues no hay manera de consensuar unos hechos sobre los que se discutan. ¿Cómo lo ves tú, Lucía? Bueno, para empezar, quiero repetir una cosa que no por repetida es tan sabida, que la diferencia entre el debate político y lo que se ha visto sobre el terreno es aproximadamente de años luz, ¿no? Y hay que decirlo, hay que decirlo. Y que sobre el terreno se ha visto coordinación, esa es la realidad. Se ha visto coordinación entre las diferentes administraciones. Es que está previsto el papel de cada cual. Un hecho. Sí, a mí me parece profundamente irresponsable. Y también me ha resultado muy interesante la semana parlamentaria. Mira que ha sido la primera del curso y parece como un poco a medio gas, pero el Partido Popular había enfocado esta primera semana de curso político con un intento de ofensiva al gobierno, primero en el Congreso de los Diputados, donde perdió todas las votaciones, aunque bueno, eso es más habitual, pero también su semana en el Senado, que es como la Cámara en esta legislatura, la Cámara de Oposición, donde tiene mayoría absoluta y donde de vez en cuando intenta diseñar encerronas a miembros del gobierno. Le ha salido fatal, y no es que le haya salido fatal solamente por el contenido de las comparecencias, por ejemplo, de la ministra de Defensa o ayer del ministro del Interior. Es que a mí me ha parecido muy relevante la actitud que han adoptado con respecto a la estrategia del Partido Popular formaciones políticas como Junts o el PNV, por ejemplo. Ayer que me estuve siguiendo en el Senado la comparecencia del ministro del Interior, algunas de las críticas más furibundas a los presidentes autonómicos del PP vinieron de estos partidos, de Junts y del PNV, que durante toda la vida, por supuesto, no hace falta recordarlo, o sí, han sido aliados para la gobernabilidad del Partido Popular, y que cuando Alberto Núñez Feijóo aterrizó en la política nacional con esa promesa de viraje o de viaje al centro, pues también se veían, ¿no?, en el horizonte como posibles partidos con los que entenderse en detrimento de la ultraderecha. Y ayer el Partido Nacionalista Vasco y Junts le dijeron al Partido Popular que mucho ojo con ponerlo en riesgo todo, en poner en riesgo las reglas del juego de los últimos 40 años, simplemente por una estrategia de oposición al gobierno de Pedro Sánchez y también por un intento de lavarle la cara a sus presidentes autonómicos, los cuales son los máximos responsables de la gestión. Y lo hemos analizado a lo largo de las últimas semanas, también en artículos. Vosotros, tú has entrevistado aquí a gente esta semana que ha hecho un poco el paralelismo con lo que pasó en la Dana. La estrategia del Partido Popular es exactamente la misma, que es ponerlo en duda todo. Y ahora está poniendo en duda el propio sistema constitucional de competencias autonómicas, solo y exclusivamente como estrategia de oposición al Partido Popular y también como manera de proteger a sus presidentes autonómicos. Yo creo que no tiene ninguna justificación que en territorios donde toda la vida, durante 30 años ha gobernado el mismo partido, el Partido Popular, venga ahora a estas alturas con los recursos suficientes y con la ley y las competencias, por tanto, a su alcance, a decirnos que es que no tienen capacidad y que les hace falta el ejército y el gobierno central. Me parece una profunda irresponsabilidad y que hacemos mal como país en normalizar que cada vez que el Partido Popular es protagonista de un desastre de gestión al frente de una catástrofe o de una tragedia, que desgraciadamente empieza a ser recurrente, pues su reacción para taparse sus vergüenzas sea ponerlo todo patas arriba, porque el precio que vamos a pagar es muy alto. Esto solo beneficia a los que quieren echar abajo bueno, pues el sistema del que nos hemos dotado en los últimos 40 años, que como tú decías y que hemos mencionado antes, también es una historia de éxito.